bueno, pues antes de empezar a ver un repaso, porque la verdad es que es un repaso, una disculpa, pero está un poquito mal la garganta, pero sí me escucha, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver las tareas de la catequesis. Este curso, al cual se le ha puesto la identidad de la catequesis, hemos visto una serie de momentos en donde nos han de ayudar a captar cuál es una identidad de la catequesis dentro de la Iglesia Católica. A estas alturas, como catequistas, debemos ya de saber qué es una identidad de la catequesis. ¿A qué se refiere la identidad de la catequesis? Es decir, cuando alguien nos habla de que existe una identidad dentro de la Iglesia Católica, dentro de la parroquia, y que existe una identidad en la catequesis, nosotros automáticamente debemos de saber cuál es esa identidad. Y entonces nos han de hablar de una finalidad, nos han de hablar de una naturaleza, nos han de hablar de unas fuentes y nos han de hablar de unas tareas de la catequesis. Entonces todo esto engloba lo que es la identidad de la catequesis. Cuando hablamos de la naturaleza de la catequesis, que es parte de la identidad, del capítulo 2, del Directorio General de la Catequesis del 2020, nos habla de una naturaleza. ¿Y esa naturaleza a qué se refiere? Primeramente, pues, ¿qué es catequesis? ¿Qué se entiende cuando decimos palabra catequesis? Debemos de ir reflexionando qué es catequesis, es decir, una naturaleza de la catequesis. Luego, cuando nos hablan de una finalidad, de la catequesis, ¿cuál es esa finalidad? El encuentro con Jesús. El llevar a la persona hacia una experiencia de Dios. Ustedes han de recordar que en la Edad Media, en la Edad medieval, no era la prioridad llevar a un encuentro con Jesús, la catequesis. La prioridad en la Edad Media, después del siglo XI en adelante, la prioridad era el aprender dogmas, el aprender la moral, el aprender valores, el aprender doctrina, porque eso era lo importante en aquel tiempo. Hoy en día la catequesis es salud, hoy en día la catequesis se ha renovado. Y entonces la catequesis hoy es ¿qué? ¿Cuál es la finalidad? Una experiencia de Dios, tener un encuentro cara a cara con Dios, como dice el directorio. Es decir, tener una experiencia de Dios. Esa es la catequesis. Y cuando hablamos de fuentes, entonces tuvimos que ver también varios momentos, varios aspectos que son fuentes para poder desarrollar una buena catequesis en la parroquia, ya sea una catequesis infantil, ya sea una catequesis para adolescentes, ya sea una catequesis para preparación a sacramento de matrimonio o prematrimoniales, ya sea una catequesis para 15 años, qué sé yo. Hay fuentes que nos han de ayudar para poder desarrollar todas estas catequesis. ¿Cuáles? Las fuentes, por ejemplo, del magisterio que veíamos. ¿Qué más? Así es. La vida y testimonios de los santos. En cuanto al magisterio, tuvimos que platicar un poquito de cuántos dogmas hay, de cuántos concilios ecuménicos se han llevado. ¿Cuántos concilios ecuménicos por lo menos
Bueno, se han llevado 21 concilios, ¿no? ¿Cuántos dogmas tenemos dentro de la Iglesia Católica? 44. Ya vimos ahí 2 preguntas de examen, ¿verdad? 2 preguntas de examen. Cuando yo diga eso es porque eso va a venir en el examen. Entonces ya vimos ahí 2 preguntas. Uno es, ¿cuántos concilios se han llevado a cabo durante la historia de la Iglesia? ¿Cuántos dogmas se han llevado a cabo durante la historia de la Iglesia? Y habrá ahí una pregunta que diga cuántos concilios se han llevado a cabo, cuántos concilios ecuménicos, y menciona por lo menos 5. Habrá otra pregunta que diga cuántos dogmas tenemos como Iglesia Católica, menciona por lo menos 5, de los que tú quieras, ya sean dogmas de Dios, dogmas de Jesús, dogmas marianos, dogmas de los últimos tiempos, dogmas de la Iglesia, del que tú quieras, por lo menos menciona 5. 5 nada más. O sea que si se dan cuenta, las preguntas están muy sencillitas, ¿verdad? Un dogma que se les venga ahorita a la mente: la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? La Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, son preguntas, para ustedes que son muy inteligentes, pues son preguntas muy fáciles, ¿verdad? Preguntas muy fáciles. Muy bien. ¿Mande? Tengo un poquito para hacer. Bueno, me lo como. Ya tengo uno, pero también me lo como. Sí, gracias. Entonces, hoy aterrizaríamos lo que son las tareas de la catequesis. Fue un curso muy apasionante, si tú lo quisiste ver así. Fue un curso que te abrió las puertas en la parroquia para ver por dónde hay que trabajar, qué hay que hacer, hacia dónde le damos, qué implementamos, qué quitamos, qué nos ayuda. Entonces fue un curso, la identidad de la catequesis, que nos ayuda ¿a qué? A hacer pastoral en la parroquia. Nos ayuda a hacer pastoral en la parroquia. Por lo tanto, entonces, las tareas de la catequesis, ¿quién quiere leer? Las tareas de la catequesis. Para lograr su propósito, la catequesis persigue algunas tareas relacionadas entre sí, que se inspiran en la manera como Jesús formaba a sus discípulos. Les hacía conocer los misterios del reino, les enseñaba a orar, proponía las actitudes evangélicas, nos iniciaba en la vida de comunión con Él y entre ellos y en la misión. Esta pedagogía de Jesús plasmó después la vida de la comunidad cristiana. Tantito ahí. Entonces, ¿cuántos nosotros hemos visto testimonio de la vida de la persona de Jesús? ¿Cuántas veces hemos escuchado cómo Jesús era su vida pública? Cuando escuchamos el Evangelio los domingos, en las misas durante la semana, a lo mejor en los grupos de oración, en las casas de reunión. Como que cuando escuchamos la palabra de Dios, nos vamos haciendo una concepción, un concepto de cómo fue la vida de Jesús. Pero acá, en esta parte es muy íntima de la vida pública de Jesús. Dicho esto en otras palabras, cuando veíamos a Jesús que hacía milagros, que predicaba la buena nueva en aquellos montes de los olivos, las bienaventuranzas y otras predicaciones más, cuando tenía diálogos con los fariseos, cuando tenía confrontaciones con los sacerdotes, cuando hacía milagros, cuando comía con Lázaro, cuando con Zaqueo, toda esta vida de Jesús, muchas veces la hemos escuchado, pero esta parte es muy íntima para los que se están formando. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente Jesús hacía todo esto en su vida pública, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, Él les formaba, Él les enseñaba cómo era el reino de los cielos.
Es decir, una parte era la vida de Jesús con las personas y otra era la vida de Jesús solamente con sus discípulos. Porque Jesús tenía una preocupación. Sabía que cuando Él se fuera de este mundo, iba a dejar instaurada una iglesia. Iba a dejar instaurada un grupo. Acuérdense que iglesia, ¿qué quiere decir? Una asamblea, un grupo de gente. Iglesia quiere decir eclesía en latín, pero que cuando dice eclesía es en torno a Jesús. Si es una eclesía y no está Jesús, no es iglesia. Pero cuando es una eclesía, es decir, una asamblea, y en medio está Jesús, entonces es iglesia. ¿Por qué? Porque decimos esto. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces nos hemos reunido, ya sea en el trabajo, hacemos asambleas, ya sea con los vecinos, hacemos asambleas, pero no está Jesús? Entonces eso no puede llamarse iglesia. Por eso referenciamos eso. Cuando hay una asamblea o una grupo de gente y en medio está Jesús, entonces sí es iglesia. Pues Jesús sabía perfectamente que iba a dejar una iglesia cuando Él se fuera. ¿Para qué? Para que continuara llevando a cabo la construcción del reino de Dios hasta nuestros días, ¿verdad? Adelante, por favor. Asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. La fe, de hecho, exige ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración. Entonces, estas son las características de una comunidad, que entre toda la asamblea que está reunida, todas tienden a comprender que hay una fe en Jesús. Y que esta fe debe de ser conocida, debe de ser expresada y debe de ser celebrada. Ahora, cuando hablamos de las tareas de la catequesis, y este video va a salir en YouTube, quisiera decirles algo. Cuando ustedes se meten, ustedes que son catequistas, y se meten en YouTube o en alguna otra fuente de internet, y le ponen ahí las tareas de la catequesis, les van a salir muchos sacerdotes, religiosas, algunas escuelas dando referencias de lo que es la catequesis. ¿Y eso cómo se nos ayuda? Nos ayuda a comprender qué son las tareas de la catequesis. Pero acá que estamos en vivo, que estamos platicándolo y reflexionándolo, yo las tareas de la catequesis lo asemejo como a un negocio, como a un restaurante. Y entonces pongo aquí en esta presentación un restaurante lujoso, un restaurante que tiene, de repente se dan cuenta, varios lujos. Se ve que es un restaurante que acude mucha gente. Pero yo quisiera lanzar una pregunta. Para que este restaurante fuera exitoso y que mucha gente le gusta ir a comer ahí, ¿qué es lo que tuvo que haber hecho este restaurante? Entonces ahí se nos vienen a la mente muchas ideas. Por ejemplo, pues es un restaurante que cuando tú llegas la gente es amable. El personal es muy amable, te trata muy bien, está al pendiente de ti, de lo que necesites. Entonces es un restaurante que se identifica porque el personal de ahí es muy amable. Pero también es un restaurante que, aunque es lujoso, no es como los otros restaurantes porque sus precios son accesibles, ¿verdad? Podemos costear esa comida que ahí ofrece. Una comida muy rica,
buen sazón y que no está tan elevado como otros restaurantes tan lujosos. Pues la gente puede decir, pues puedo ir ahí a lo mejor. Pero otra característica también que nos damos cuenta para este restaurante es la comida, ¿no? A lo mejor llegamos al restaurante y vemos que hay una variedad, vemos que podemos pedir lo que se nos antoje, pero que sobre todo hay un buen sazón, que lo que tú vas a pedir tiene un buen sabor, tiene un buen sazón y lo vas a degustar. Y también, pues por otro lado, pues el sazón, ¿verdad? Más o menos aquí estas características. Un buen platillo, ¿verdad? A lo mejor hasta una estética, ¿verdad? Bien presentable, su presentación. Entonces cuando tú te das cuenta con estas características y dices, pues con razón este restaurante tiene mucha gente, porque cumple todas las expectativas, ¿verdad? Hasta de precios. Y muchos podemos ir. A lo mejor los catequistas, si se reúnen, cada rato van a querer ir ahí, ¿verdad? Vamos a hacer la junta ahora en el restaurante, ¿verdad? Que vamos a platicar de la catequesis del año, vámonos al restaurante. No. Bueno, pero es un restaurante que tiene todas estas características y que podemos ir, que podemos asistir. Y eso hace que este restaurante sea conocido y la gente pueda asistir. En cambio, ¿qué pasaría si tengo yo otro restaurante y cuando tú llegas el personal es muy prepotente? O sea, a lo mejor dices, ya no vuelvo a venir, así de rápido, ¿no? O a lo mejor sí, el personal es muy amable, muy atento, pero que cuando ya te van a cobrar, híjole, ¿no? Pues si fuera que rompí. Pero supongamos que, bueno, los precios están más o menos igual. Pero el sazón, como que decimos, el sazón como que no tiene buen sabor, ¿verdad? Es decir, si tuviéramos otro restaurante con otras deficiencias, seguramente ya no vamos. Yo comparo así las tareas de la catequesis. ¿Por qué? ¿Han escuchado ustedes testimonios? ¿Han escuchado ustedes hablar que una mamá, que un papá dice, yo me voy a la parroquia de al lado, ya no vuelvo a venir a esta parroquia? ¿Por qué? Porque entonces podemos encontrar muchas deficiencias. Las catequistas ni son catequistas, ni se preparan. Personal. Son muy prepotentes las catequistas, ¿no? Cobran de todo y no enseñan nada. Tienen una buena estructura de la catequesis, muy bien. Tienen una buena estructura, tienen una buena formación las catequistas, pero son muy prepotentes. ¿Sí nos vamos a entender lo que es las tareas de la catequesis? Por eso yo lo asemejo con un restaurante que debe de cumplir con estas características para ser un buen restaurante. Y cada uno cumple con su tarea, ¿verdad? Por eso es que en la parroquia, la catequesis en la parroquia debe de cumplir ciertos lineamientos, ciertas características. Así como lo que vimos con este restaurante, con el ejemplo que dimos, así también, ya no llamémosle restaurante, ahora sea la parroquia. Debe de cumplir con ciertas características para que las personas digan, pues tienen una buena catequesis. La catequista Leti está muy bien preparada, ¿verdad? Las coordinadoras saben llevar al grupo muy bien. Es decir, las personas empiezan ellas a identificar lo bueno y lo malo que hay dentro de una catequesis en la parroquia. ¿Cómo se dan cuenta los padres de familia cuando hay una buena catequesis o no hay una buena catequesis en la parroquia? Cuando a lo mejor tú les llamas o les convocas,
a una junta y se dan cuenta que lo que tú le estás diciendo ni al caso, solamente estás divagando en tu junta. Entonces ahí empiezan a cuestionarse los, no quiero decir comensales, pero sí los padres de familia. ¿Esta es la catequista que le da a mi hijo? Vine a la junta que nos convocó y ni ella se entiende. ¿Esa es la catequista que mi hijo viene todos los sábados? O puede pasar al revés. ¿Esta es la catequista que traigo a mi hijo todos los sábados? Qué bien sabe esta catequista. Qué bien sabe llevar un tema esta catequista. Qué bueno que mi hijo viene a la catequesis en esta parroquia. ¿Sí me voy a entender? Entonces, a eso se refieren las tareas de la catequesis. Que sepamos hacer una buena pastoral dentro de la parroquia. Y para eso, la iglesia no te deja solo. La iglesia te ha de ayudar a ti, catequista, a hacer un buen restaurante de la catequesis. La iglesia te ha de ayudar. Y para eso te va a dar 5 momentos, que como decía hace un momento, ya lo vimos cuando estuvimos viendo lo de los catecismos. La iglesia te da 5 momentos para poder desarrollar y hacer de la catequesis una buena catequesis en la parroquia. ¿Quién quiere leer? Sí. Así pues, para formar en una vida cristiana integral, la catequesis persigue las siguientes tareas: conducir al conocimiento de la fe, inicia la celebración del ministerio, forma a la vida en Cristo, enseña a orar e introducir a la vida comunitaria. Tareas: llevar al conocimiento de la fe, iniciar en la celebración del misterio, formar en la vida en Cristo, enseñar a orar, introducir en la vida comunitaria. Gracias, Angie. Poniendo palabras claves lo que hemos leído. Las tareas de la catequesis son 5 que nos propone el directorio. Son 5 tareas que nos propone. Solamente a manera de palabras clave. ¿Cuáles son esas palabras clave? Esas 5 palabras: el conocer, el celebrar, el formar, el enseñar, el orar y la comunidad. Son 5 tareas que deben de ser fundamental para que la catequesis dentro de la parroquia podamos responder a lo que los desafíos, a los cuestionamientos, a las realidades que estamos viviendo en la sociedad, que a través de estos 5 momentos nos ayuden a responder estos desafíos.